victoria aplastante de Putin. Recordemos que Putin tiene unos índices de popularidad en Rusia impresionantes, en torno al 85%, los mayores que ha tenido nunca él, que siempre los ha tenido muy altos, y además muchísimo mayores de los que tienen los principales líderes occidentales. Biden anda sobre el 35%, Macron por debajo del 30%, bueno, y así andan más o menos todos. ¿Cómo valoras esta victoria de Putin, los resultados malísimos en consecuencia que han tenido el resto de candidatos que se presentaban, incluyendo al candidato del Partido Comunista, que ha tenido poco más del 4% de los votos? Y cómo valoras tú el comportamiento de los medios, a ver si te parece, respecto a las elecciones rusas, de los medios occidentales? Pues vamos a ver. Lo que es el resultado de las elecciones rusas, donde Putin ha ganado pues por encima de un 85%, se habla de un 87% o así. Pero bueno, el ajuste fino supongo que lo sabremos mañana o así. Pero vamos, que ha ganado aplastantemente, siendo, como bien dices, con un 4%, la segunda fuerza, el Partido Comunista, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues desde luego es el amo y señor absoluto, ¿no?, político de Rusia, ¿no?, político y cultural. Esto, pues bueno, esto tiene una cierta explicación. Lo que pasa es que nosotros, y en esto entran bastante no todo, los medios, pues bueno, pues vamos a decir que nos gusta sentirnos o creernos, más bien, superiores al resto del planeta. Evidentemente, bueno, que Putin es es un líder autoritario. Bueno, eso te lo digo yo. Claro, no, Putin jamás se ha distinguido, ¿no?, precisamente por tener una mano delicada. Pero vamos a ver, hay que tener en cuenta un poco de dónde viene la popularidad de Putin, que es enorme. Y ese es sencillamente, bueno, pues en parte es por nosotros. En parte es por nosotros, tanto a medio como a corto, como a largo plazo, ¿no? Y esto viene en un principio, ahora mismo, y precisamente Putin es más popular que nunca, por la sencilla razón de que está en mitad de una guerra. Está en mitad de una guerra en Ucrania y está siendo demonizado junto con todo el país, ¿vale?, por todos los medios occidentales y en especial europeos y norteamericanos, ¿no? De manera que, bueno, pues esto empuja empuja en brazos del líder carismático, ¿no?, que en este caso es Putin, ¿no?, con lo que, bueno, pues por de pronto tampoco tenían mayor problema con él. Y hay que tener en cuenta una cosa, a la hora de considerar la medida del autoritarismo y sobre todo nuestra hipocresía al respecto, hay que tener en cuenta la historia de Rusia de los últimos 30 años. ¿Vale? Recordemos a Boris Yeltsin, por ejemplo, ¿no? Un hombre que llegó a bombardear a la Duma rusa, ¿vale?, con tanques, mientras esta intentaba cortar sus poderes, ¿vale? O sea, algo, vamos, tan tremendamente democrático como eso, ¿no? Y eso, me acuerdo muy bien, fue vendido, por ejemplo, en Occidente como, estaba prácticamente haciendo frente a un golpe de Estado por parte de no se sabe qué, ¿vale? Frente a, bueno, la modernidad y la democracia que representaba, ¿no?, el puto borracho ese, ¿no? Pues y sin embargo así se ha vendido, ¿no? Como se vendió la venta, el desmantelamiento y venta de todo el aparato estatal y todas las empresas estatales a puñeteros señores, ¿vale?, señores feudales, ¿vale?, que son los potentados estos, ¿cómo se les llama? Joder, ahora no me sale. Oligarcas. Los oligarcas, pues bueno, que de vez en cuando Occidente puntualmente nos va vendiendo a uno como el opositor democrático, ¿no?, como este último Navalny, que realmente no era más que un ultraderechista disfrazado, ¿no?, y que, bueno, pues sencillamente se vendía en Occidente como, bueno, el opositor democrático, y el principal opositor, ¿no?, y todavía se sigue diciendo, ¿no?, hoy mismo en las crónicas de las elecciones se está diciendo el príncipe, claro, es que le falta a su principal opositor. Bueno, si vamos a los resultados de las elecciones anteriores, Navalny no era nadie. La principal oposición sigue siendo el Partido Comunista, pero por supuesto eso no se puede decir.
¿vale? Lo mismo que tantas otras cosas que han hecho, ¿no? Y otros tanto, Boris Berezovsky, etcétera, etcétera, que no eran más que mafiosos, ¿vale? Venidos a más a los que, bueno, pues Putin puso en orden. Y eso es lo que los rusos recuerdan muy bien la década de los 90, ¿vale? Y los años posteriores. ¿Vale? Recuerdan muy bien cómo, pues bueno, pues, la gente no llegaba a cobrar los sueldos, cuando no había luz, no había agua, no había gas, ¿vale? Y todo esto mientras veían pues grandes fiestas en el centro de Moscú por parte de los oligarcas y, bueno, y por supuesto la mafia derivada de ellos. ¿Vale? Que hay que recordar que gran parte de la mafia rusa está alimentada, patrocinada por estos oligarcas, ¿no? Claro, Putin puso un orden a eso, no vamos a decir que ha acabado con ello, lejos, pero desde luego puso un orden a esto. Y eso no se les olvida a los rusos, ¿vale? Y esto es algo muy importante para ellos. De ahí viene toda esta popularidad de Putin, ¿no? Que es que saben perfectamente qué clase de líder es Putin. Y saben que, bueno, siendo coloquiales, es bastante cabrón. Y lo sabemos todos. Y lo sabe él mismo. Dice, pero, bueno, está intentando gobernar, sobre los restos de lo que fue un imperio y que fue repartido entre sátrapas. Claro, esto se va volviendo menos necesario según el tiempo pasa, ¿no? Y bueno, pues el Estado ruso pues va recuperando un poquito, pues bueno, unos estándares de vida altos, como bueno, pues se está viendo en los datos económicos de los últimos años, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso, aún así, pues precisamente esos resultados hacen que la popularidad de Putin suba. Máxime cuando, pues bueno, hemos estado demonizando tanto, pues bueno, a él, ¿no? Como a los rusos, de manera que, bueno, pues se echen en manos. Esto no es la primera vez que sucede, ¿vale? Uno de los grandes errores, precisamente, de todas las intervenciones o los intentos de intervención, cuando no invasión, de las potencias occidentales, sean estas las que sean, ¿vale? Ya estemos hablando de la guerra civil rusa en los años 20, principios de los 20, como bueno, pues la invasión de la Unión Soviética. O sea, lo único que hicieron, precisamente, al dedicarse al saqueo, el pillaje y al desprecio de la población, pues fue que la reacción fue evidente, ¿no? Que los rusos se echaran en brazos del gobierno por muchos problemas y muchas diferencias que tuvieran con él. Estoy muy seguro de que hay mucha gente que ha votado a Putin que no está del todo contenta con Putin, pero bueno, pues vista, digamos, la oposición que tiene, pues se han lanzado a sus brazos. Los rusos suelen pensar así y ejemplos históricos no faltan. Así que gran parte de esto es cosa nuestra, ¿vale? Así que, bueno, pues quizá deberíamos repensarnos un poquito cómo hacemos las cosas y no irnos creando, pues bueno, millones, ¿vale? Millones de enemigos según vamos por ahí, ¿no? Eso es un poco lo que puedo comentar, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, como he dicho, y has preguntado sobre los medios occidentales, evidentemente toda la visión distorsionada, o mejor dicho, la visión descontextualizada, ¿vale? Que tenemos de la situación en Rusia y del gobierno de Putin, pues que ya te digo, no soy ningún defensor de Putin, proviene precisamente de toda esa desinformación de la que, bueno, llevamos siendo víctimas, sobre todo en lo que se refiere hacia los países del este durante los últimos 50 años y en especial durante los últimos 30. Bueno, Juan Carlos, ¿qué piensas de esta victoria de Putin? ¿Qué factores crees que hay detrás de esta victoria tan aplastante? Y luego, ¿qué piensas también? Te voy a pasar la misma pregunta. ¿Cómo ves que se ha tratado en los medios occidentales las elecciones rusas? Bueno, te voy a responder primero a la última. Aquí lo que se ha trasladado es que las elecciones rusas son un fraude, están manipuladas, se pueden eliminar, ¿no?, con un mechero las marcas de las cruces de la gente donde vota. O sea, bueno, pues básicamente lo que se ha trasladado es que esto es unas elecciones a la búlgara, ¿no? Básicamente. Bueno, en un país tan inmenso y tan desperdigado, y donde el control absoluto de las elecciones está en manos del aparato del Estado, vamos a llamarlo así, pues hombre, las posibilidades que hay de fraude son amplias. Pero
cuando el resultado es tan aplastante y los datos de Rusia a día de hoy, pues yo creo que la gente allí no se está muriendo de hambre, más bien todo lo contrario, ¿no? Las sanciones que se le han aplicado pues no han sido, han tenido el efecto contrario. Se le sigue comprando la inmensa cantidad de materias primas, ¿no? Incluso los países occidentales siguen comprando materias primas a Rusia a través de intermediarios. Pues los ciudadanos rusos, lógicamente, no están disgustados, y si además el desarrollo de la guerra está siendo favorable y tampoco está siendo traumático en el número de bajas, teniendo en cuenta la opinión o la idiosincrasia rusa en este caso, ¿no? que es un pueblo que está bastante acostumbrado al sacrificio de sus ciudadanos en este tipo de temas, pues yo veo que el resultado es bastante verosímil, ¿no? Yo probablemente, pues si fuera ruso, también hubiera votado a Putin, ¿no? Porque ya te digo que además ha afianzado las relaciones internacionales con otros socios, se ha incrementado la influencia de los BRICS gracias a ellos. Yo creo que están en unas condiciones. Lo que sí quería aprovechar, Juancar, es para decir o mencionar otro hecho que ha ocurrido hoy que en España y que considero muy lamentable, y son las declaraciones de nuestra ministra de Defensa, diciendo que el riesgo, ¿no? de guerra es inminente, ¿no? en Europa, ¿no? Sí, sí. Y responsabiliza a Rusia de ese riesgo inminente, ¿no? Es decir, como que Rusia nos va a invadir por los Pirineos pasado mañana. Yo, de verdad, lo que quiero subrayar con este asunto es que el riesgo de guerra existe, pero por los enormes irresponsables que hoy gobiernan Europa. Y me voy a referir principalmente al señor Macron y al señor Scholz, ¿no? Que yo no sé si es que han enloquecido o simplemente son lacayos de un poder exterior, ¿no? Que es el que realmente está provocando que Europa ahora mismo esté, primero en una situación de casi recesión económica, sobre todo el centro de Europa. Y segundo, que esté proliferando aquí pues todo tipo de ideologías sectarias alejadas de la realidad de los problemas normales de los ciudadanos, y que ojito a las europeas ahora a saber el resultado del Parlamento Europeo de aquí a 3 meses, lo que puede deparar eso. O sea, puede ser algo tremendo, ¿no? Y que tengamos en nuestro gobierno a gente como Margarita Robles diciendo estas cosas, de verdad, es inaudito, Juan Carlos, es inaudito. Sí, no, es espeluznante. Y está la ministra de Defensa del gobierno más progresista y más pacifista de la historia, ¿se entiende? Pero vamos, es aberrante, una hipocresía que raya, yo no sé ya ni en qué raya, pero vamos, me parece increíble lo que ha dicho la ministra Robles. En fin, Jorge, victoria de Putin, vamos, lo cual vuelve todavía más inverosímil esas acusaciones que lanzaron desde medios y gobiernos occidentales incluso de que Putin había mandado eliminar a Navalny, que falta le hacía con semejante índice de popularidad. Es que es completamente absurdo, lo sabemos todos, lo sabe Putin, evidentemente, que no hubiera sacado probablemente para arriba del 1, 2 o como mucho el 3%. En el mejor de los casos. Es que es simplemente, no es que sea marginal, es que
No lo conoce nadie allí, ¿entiendes? No lo conoce nadie, pero lo conocen en Occidente. Es lo que aquí... Hubiera sacado menos de lo que va a sacar Irene Montero en las europeas. Ya bueno, pues ya veo, total. Mira, con el tema de Putin es entender que los rusos, lo que hizo Putin. 2000 llega Putin y lo que hace lo primero, Gazprom. ¿Vale? Gazprom es la mayor gasística de Rusia y es una empresa que quedó en manos de los oligarcas. Pues llega Putin y la renacionaliza. ¿Vale? Imagínate un político en España que llega, es elegido y lo primero que hace es renacionaliza Endesa. ¿Vale? ¿Entiende? Eso en un país como Rusia, donde los inviernos te matan y los veranos también te matan si no tienes calefacción. Pues, claro, evidentemente es los rusos votan por la vida, ¿vale? Porque cuando llegó la destrucción de la Unión Soviética por parte del tan loado por Occidente, borracho, corrupto y criminal que era Yeltsin, pues lo que hizo es caer en picado la vida de los rusos. Yo me acuerdo, la Universidad de Valencia tiene un programa de hermanamiento con la Universidad de los Pueblos de Rusia, ¿vale? Y venían los profesores en los 90, a finales de los 90, a contarnos lo que pasaba allí. Y era terrorífico. Terrorífico. Pues Putin llegó para cambiar eso. Y lo ha cambiado. Lo ha cambiado. A mejor para la gran mayoría de los rusos. ¿Vale? Por otro lado, Putin siempre ha sido... No es santo de mi devoción porque es un neoliberal, pero a su manera. De todas maneras, Putin lo que ha puesto es Rusia... No se ha limitado a lo que lo quería Occidente. Occidente, es decir, Estados Unidos lo que quería una élite subordinada rusa que destruyera el país y estuviera bajo control de Estados Unidos. Rusia no podía. Los rusos se negaban a eso, ¿vale? Y Putin llegó y aprovechando esa necesidad del pueblo ruso, pues efectivamente ofreció una cierta resistencia a ser liquidada Rusia. Fraccionada y liquidada, tanto económicamente como políticamente, ¿vale? Y aún así intentó llevarse bien con Occidente, ¿vale? Y hasta febrero del 22 lo intentó y ha pecado muchas veces de ingenuo por creer a Occidente, que Occidente ha mentido desde el principio, desde el colapso de la URSS, ha ido mintiendo constantemente de las promesas que se hicieron en su momento a Gorbachev y posteriores, que no se iba a llevar la OTAN ni una pulgada más hacia frontera rusa, que no se iba a fomentar el terrorismo en territorio de la Federación Rusa. Todo eso absolutamente se lo han pasado esos compromisos Occidente, como siempre, mintiendo, como mienta al sur global cuando le dice que va a cambiar las cosas. No cambia las cosas, dice una cosa y hace lo contrario, y siempre digamos que el que se fía de Occidente termina quedando como un ingenuo. De todas maneras, como ha conseguido efectivamente que el pueblo ruso mejore su vida, ha nacionalizado una serie de empresas estratégicas necesarias y encima está poniendo otra vez a Rusia en el mapa y ya está encima mejorando el tema del empleo. El desempleo es bajísimo en Rusia, la inflación, teniendo un país en conflicto y siendo bombardeado, que ha sido hasta bombardeado Moscú con drones por parte de las fuerzas ucranianas, aún así la inflación está bajo control, ¿vale? Eso es todo un logro por parte de los rusos. Y claro, eso lo recompensan, porque hace políticas que los rusos ven que mejora sus vidas. Si no lo hiciera, bueno, el problema lo tenemos en Occidente, que tenemos políticos que en vez de mejorar nuestras vidas, las destruyen y las empeoran constantemente para mejorar las de unos billonarios que ni siquiera se sienten ligados a las naciones, a los pueblos de Europa. Pues el problema lo tenemos con eso. Y tendríamos que estar mirando cómo hace Rusia
o como hace China, o como hace otros países, como está haciendo Brasil y otros países, que hacen políticas para sus pueblos. Y como ha dicho antes Bermejo, con respecto a la ministra de Defensa, tenemos unos gobernantes que hacen políticas en contra de los intereses de nuestros pueblos. Y eso ya no es cuestión de que seas de izquierda o de derecha, ¿no? La cuestión es que si las políticas están destruyendo a la juventud, las posibilidades de hacer vida por parte de los jóvenes españoles porque no tienen trabajo, porque no tienen vivienda y tienen que emigrar, hombre, pues igualmente lo que necesitamos. Yo sé que suena muy mal, porque a mí no me gusta Putin, porque no es un hombre de izquierda, pero necesitamos un Putin español, alguien que ponga el interés del pueblo español por encima de los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿entiendes? Porque si no, a Estados Unidos no le importa nada, ni Alemania, ni le importa nada Ucrania, como lo podemos ver, ni le importa nada ni Noruega, ni Finlandia, nada, no le importa más que Estados Unidos. Y no todo Estados Unidos, sino su clase billonaria. Y el resto, pues, somos peones sacrificables perfectamente en su lucha por mantener una hegemonía que se va al garete. Y bueno, pues normal que gane. Ojalá tuviéramos nosotros algún político, espero que fuera de izquierdas, espero que fuera una persona más progresista, pero que pusiera el interés del pueblo español por delante de los intereses, como pone Margarita Robles, de la oligarquía estadounidense. Pero ponernos en riesgo de enfrentamiento con la primera potencia nuclear del planeta. Pero esta mujer, pero qué clase o Macron diciendo de mandar tropas francesas. Claro, ya ahí simple y llanamente es cuestión de supervivencia. Para los europeos es cuestión de supervivencia, de acabar con esta serie de élites subordinadas que tenemos a Estados Unidos, que somos sacrificables todos. La economía también, claro. Y lo está demostrando Estados Unidos, que Europa es sacrificable, ¿no, Carlos? Yo creo que en Alemania también muchos lo veis claramente, que Estados Unidos ya ha decidido que Europa, pues los intereses de Europa son el último de sus intereses en este momento. Efectivamente, aquí en Alemania las cosas están yendo muy a peor. La crisis económica ya es una realidad, pero parece ser que la gente, se está dando cuenta. Hoy, por ejemplo, la mujer de Navalny ha estado en Berlín. Ha habido 20 personas mal contadas. O sea, las imágenes daban verdadera risa. No ha habido ni 20 personas en Berlín hoy para recibirla. Bueno, en estos momentos, mientras hablamos, que hay la participación del 73,33% y un 64,54% de las actas procesadas, Vladimir Putin gana con el 87,24% y el segundo partido es el Partido Comunista, que tenía un candidato que se llama Nikolai Kharitonov con el 4,18%. Bueno, Navalny, cuando el Partido Comunista sacaba el 20% de votos, no llegaba al 3%. Es decir, que esta vez ni siquiera hubiera tenido votos más de su cuñado y de 4 más, ¿no? O sea, desde luego, ni siquiera en esta situación hubiera podido repetir los resultados que tuvo. O sea, ni siquiera en aquella época hubiera podido superar al Partido Comunista hoy, que ha tenido estos resultados. ¿Por qué? Bueno, pues porque en una situación de confrontación siempre hay un sentimiento de unidad dentro del país, de apoyo hacia el presidente, de apoyo hacia las Fuerzas Armadas, en un escenario donde el pueblo ruso ya se ha dado cuenta perfectamente de que esto es una agresión a su supervivencia, que el objetivo de Occidente es acabar con Rusia. Y entonces ellos, pues han hecho piña alrededor de sus Fuerzas Armadas y alrededor de su presidente.
Yo por eso creo que en este caso podemos estar, yo creo, ante las elecciones más limpias que ha habido en Rusia desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es precisamente cuando Vladimir Putin gana en estos momentos con el 87,24% de los votos. En otras, yo desde luego, si hubiera sido ruso, no habría votado a Putin, pero efectivamente en otras elecciones ha habido rumores de fraude, algunos incluso vistos en cámara. Es decir, eso ha pasado en otras. Yo creo que en este caso estamos ante la victoria más limpia de Putin, ¿no? Solamente con una popularidad solamente comparable a la de Xi Jinping, que también tiene es más o menos esa popularidad en su país, en China. Y bueno, esto nos tiene que hacer pensar que la inteligencia de Putin, como decía Jorge, ha sido extraordinariamente grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿qué hubiera hecho Estados Unidos? Estados Unidos, en cuanto en el 2014 se produce el golpe de Estado neofascista del Maidán, hubieran dejado Ucrania, si esto hubiera pasado, por ejemplo, en México, pues como una alfombra, ¿no? Habría habido millones de muertos, habría habido, en fin, lo que vimos que hicieron, por ejemplo, en Irak o, por ejemplo, en Siria, y habrían bombardeado amplísimas zonas con millones de muertos, desplazados y ríos de sangre. Bueno, pues Putin ha sido muy inteligente, no hizo eso, ha esperado a que toda la información esté sobre la mesa y la conozcamos todos. Todos sabemos que la que está detrás del golpe de Estado fascista del Maidán es la embajada norteamericana en Kiev, en Victoria Nuland a la cabeza. Todos sabemos, todos tenemos esa información, sabemos cómo lo hicieron, sabemos cómo han estado mintiendo durante todo este tiempo, y Putin, que en un momento, al primer momento, no tenía todo el apoyo de la población rusa, había amplios sectores de la población rusa con muchas dudas. Bueno, pues al final ha sido capaz de que todos se unan a él. Ha sido capaz de utilizar esta situación para reforzarse él mismo, ¿no? Bueno, eso ha sido una muestra de inteligencia que yo creo que hay que reconocerle, pese a que, como digo, yo no la habría votado si hubiera sido ruso, ¿no? Otra cosa que también creo que hay que reconocer, bueno, es que la situación, yo creo, precisamente de limpieza de estas elecciones, es que ahora es cuando menos, yo creo que ahora es cuando menos censura hay. Ahí tenemos, por ejemplo, a personas como Edward Snowden, que el especialista en inteligencia norteamericano, que nos expuso todas las mentiras que la inteligencia norteamericana está lanzando a las redes sociales. Muchas de ellas tienen que ver con Ucrania, donde él precisamente se refugió en Rusia, y donde nos ha contado que el nivel de interferencia de los servicios secretos norteamericanos es total, muchísimo más que en cualquier otra parte del mundo, y lo está diciendo desde Rusia. Eso también ha sido Putin el que lo ha permitido, ¿no? Y luego también hay que tener, por ejemplo, en cuenta que en 2018, y estos son datos de Konstantin Kisin, en 2018, por ejemplo, 400 personas fueron arrestadas en Rusia por lo que pusieron en redes sociales. Bueno, en Gran Bretaña fueron 3.300. En Rusia, 400 personas, en Gran Bretaña 3.300. Entonces, bueno, ¿quién es entonces el autócrata? ¿Quién es el que va contra la libertad de expresión? ¿Quién es el que cortapisa la voluntad de los ciudadanos? Pues yo creo que es muchísimo más Occidente que Rusia, ¿no? Y Rusia ha conseguido ser la quinta economía del mundo en paridad de poder adquisitivo, o sea que ha crecido
muchísimo. Y con lo que decíais de la cuestión ideológica, yo no lo habría votado a Putin, pero hace poco hubo una interacción entre el líder del Partido Comunista Ruso, Zyuganov, y Putin, donde Zyuganov le decía que la única solución que había para Rusia era el socialismo. Y Putin se rió porque, claro, él ha estado intentando por todos los medios, porque él no es una persona de izquierdas, como dice Jorge, ¿no? Ha estado por todos los medios intentando evitar ese tipo de soluciones. Y, sin embargo, en esa interacción con Zyuganov, Putin dijo, sí, efectivamente creo que tienes razón. Y le dio la razón, ¿no? Eso yo creo que le ha quitado muchos votos al Partido Comunista, que ya digo que solía tener el 20% de votos, y bueno, parece que están explorando ciertas formulaciones nuevas del socialismo, donde efectivamente se están nacionalizando los sectores estratégicos, como ha dicho Jorge. Eso en España sería, por ejemplo, absolutamente impensable. No quiero ni pensar lo que haría el Estado profundo si alguien nacionalizara Endesa. Me temo lo peor. Bueno, pues eso lo está haciendo Putin. Hay, por ejemplo, propuestas que le están acercando a lo que está haciendo Xi Jinping. Creo que Putin se está acercando a lo que Xi Jinping llama economía de mercado socialista, donde efectivamente hay una economía de mercado porque los trabajadores pueden producir aquello que quieren consumir, eso se lo permiten, pero es socialista, donde los sectores estratégicos y donde las necesidades de todo el mundo pues cada vez están mejor cubiertas, lo cual, bueno, pues les acerca al modelo chino. Creo además que, no solamente se basan en las exportaciones, no es un modelo basado únicamente en las exportaciones. ¿Qué pasaría si Rusia decidiera dejar de exportar gas? Porque ahora el gas sigue llegando a Occidente, sigue llegando a Alemania, aunque se han cargado el gasoducto, se han cargado uno, pero luego llega por otros sitios. Bueno, pues eso ya lo están explorando. Y con esto lo que quiero decir es que creo que ha sido una victoria sin paliativos de Putin, que está a punto de ganar la guerra, que ha sido, junto con Xi Jinping, el que está inaugurando el mundo multipolar, y que efectivamente el nuevo mundo en crecimiento de las nuevas economías que no están pasando por la crisis, sino que están pasando por un florecimiento, pues está en Eurasia. Y eso se lo debemos a Putin, ¿no? En fin, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge Amar, que yo pagaría lo que fuera por tener un Putin de izquierdas en España, ¿no? Yo creo que eso sería maravilloso. Sí, porque desde luego no tenemos que confundir patriotismo con nacionalismo, y en nuestro caso, pues lo que nos hace falta es un líder que defienda al pueblo que le vota, y no lo que tenemos aquí, que evidentemente pues son políticos que están sometidos a intereses foráneos y que defienden intereses foráneos, en este caso los de Estados Unidos, básicamente.